Debe ya que estoy buscando el libro de Marcos capítulo 10. Cuando usted lo tenga, dice amén. Marcos capítulo 10, verso 46, vamos a leer. ¿Lo tiene? Todo usted ya lo ha leído esto. Marcos capítulo 10, verso 46, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria a Dios. Seguro usted ya ha escuchado muchas veces esta historia, por eso quiero hacer una exposición de lo que dice la palabra. ¿Sí? Y este ciego Bartimeo aparece en un punto muy importante de la historia de Jesús, porque es antes de que Jesús ingresara a Jerusalén, a esa entrada triunfal que nosotros conocemos, donde comienza la última semana de Jesús en la tierra. Jesús sabía hacia dónde iba. Jesús sabía que tenía un propósito y un destino en Jerusalén. Sabía que su obra iba a acabar en ese lugar. ¿Sí? Él sabía cómo la gente estaba preparada para recibirle ese primer día. Usted recuerda que cuando él iba entrando a Jerusalén, iba entrando en un pollino, y la gente arrojaba hojas y palmas delante de su presencia y clamaban y gritaban: ¡Hosana! Jesús, como Dios, ya sabía lo que iba a acontecer. ¿Sí? Y le esperaba ese momento de exaltación. Y había una multitud que seguía a Jesús. Una multitud que venía acompañándolo desde Nazaret, donde él comienza su ministerio, hacia el propósito que él tenía de salvación sobre la tierra. Pero dice que cuando iba pasando por Jericó, ¿sí? Recuerda que no hace mucho hablaron mis hermanos de Jericó. Él iba pasando por Jericó. Dice que junto al camino, cuando se iba acercando a Jericó, dice que había un ciego mendigando. Y todos lo conocemos como Bartimeo. Y en ese tiempo era conocido como Bartimeo. Pero ¿sabe una cosa? Él no se llamaba Bartimeo. A él le decían Bartimeo. ¿Por qué? Porque Bartimeo significaba, lo dice la palabra, ¿qué significaba? El hijo de Timeo. ¿Sí? Imagínense que este mendigo ni siquiera tenía nombre, era reconocido por ser pariente de alguien. El que era conocido no era Bartimeo, sino su padre. Y estaba este ciego allí, el hijo de Timeo, dice Marcos, que estaba a un costado mendigando, clamando, pidiendo. Saben que en ese tiempo la ceguera, como hoy en día, es una enfermedad muy grave. ¿Sí? Es lamentable. Yo creo que lo peor que a alguien le puede pasar es quedarse ciego. ¿Por qué? Porque no puede ver. Sí, es una enfermedad muy delicada. Y en ese tiempo más aún. En ese tiempo a las personas que eran ciegas se las consideraban malditas por Dios. Lo dice Juan 9:2, dice que
Cuando acercan a un ciego, recuerda la historia cuando los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea que sabían que la ceguera era por una maldición del Señor, ¿sí? Por un pecado, por un juicio a causa del pecado sobre la vida de la persona. O sea que la gente, no solo que él estaba mendigando, sino que para la sociedad, Bartimeo estaba alejado, estaba desechado. Lo veía la gente como un maldito. Lo veía la gente como alguien que estaba pagando por sus pecados o por los pecados de su padre. No había esperanza para Bartimeo. Le esperaba una muerte solitaria, ¿sí? Una muerte al costado del camino sin que nadie llore por su vida. Porque a nadie le interesaba. A nadie le interesaba relacionarse con un ciego. Por eso que estaba allí, tirado al costado, no servía para nada, estaba desechado por la sociedad. Hasta que pasó Jesús. Dice la palabra, versículo 47, que él escuchó, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice que él oye que era Jesús Nazareno. Imagínense la multitud, el tumulto. Él pregunta, ¿qué es ese alboroto? ¿Qué es esa gente que se siente pasar? Y alguien por ahí le dijo, es Jesús Nazareno. Y saben que esta expresión, cuando le dice, es Jesús Nazareno, aquella persona que se lo dijo despectivamente. ¿Por qué decimos esto que se lo dijo despectivamente? ¿Usted recuerda la historia de Natanael? Cuando Natanael se encuentra con Felipe le dice, acá en Nazaret hay un profeta de Dios que supo de dónde yo vengo. ¿Y qué le dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret, en ese tiempo, los judíos que vivían en ese lugar eran considerados menos judíos que los judíos de Judea, ¿sí? Se encontraba casi a 150 kilómetros Nazaret de Judea, ¿sí? Había una promesa, una profecía de que iba a venir un Salvador sobre Judea, ¿sí? Sobre Belén. ¿Usted recuerda la historia? Recuerda la historia del nacimiento de Jesús, que nace en Belén. Pero los padres de Jesús vivían en Nazaret. Pero casualmente, por propósito de Dios, en ese día, cuando justo iba a dar a la luz, se le ocurre al emperador hacer censo. Entonces esto produce que Jesús pueda nacer en Belén, como declaraba la Escritura y las promesas y las profecías, ¿sí? Pero luego de que se anotó ahí donde nació, volvió a Nazaret. Por eso nadie creía en Jesús. Por eso era despectivo Jesús. Lo despreciaban. No lo tenían en cuenta, lo tenían de menos. Aún porque Nazaret estaba contaminado por el paganismo de ese entonces, ¿sí? De ahí de Nazaret, donde surgen los samaritanos. Usted recuerda que los judíos y los samaritanos no se juntaban. ¿Por qué? Porque eran considerados menos espirituales. Y así lo estaban teniendo a Jesús. Como alguien poco espiritual, como alguien que se levantó solo, como alguien que no valía la pena, ¿sí? Y esto, hermano, esta declaración salió de entre la multitud. Esto quiere decir que no todos los que van detrás están para alabar, aplaudir, para glorificar a Jesús. Muchos le estaban siguiendo para ver su caída, muchos le estaban siguiendo para acusarla, unos mismos escribas y fariseos dicen que le seguían para encontrarle de qué acusar su vida, a ver en qué fallaba en la ley. Y no mandaban a cualquiera, andaba hermano, vos que no tenés nada que hacer, bueno, vas a seguir a Jesús. No, mandaban a los más eruditos a seguir a Jesús, a ver si fallaba en algo, a ver si le erraban la letra, a ver cómo caminaba, si se regía realmente por la palabra. Y esa gente estaba por ahí. Y cuando Bartimeo pregunta, ¿quién es el que está pasando? Es Jesús Nazareno. Y enseguida, cuando él escuchó que era Jesús Nazareno, y yo me imagino que él tenía un conocimiento de la fama de Jesús en ese lugar, en esa tierra, él comienza a declarar y a clamar por la misericordia del Señor. ¿Sí? Esto lo decía no hace mucho, que no importa cuánto conocimiento, cuánta teología puedas llegar a tener en tu vida, nada te impide que ores a Jesús, que clames a su nombre, que levantes tu voz a Él. ¿Sí? Lo primero que aprendemos, hermanos, en la iglesia, aquellos que han sido nuevos alguna vez, que te dicen, hermano, tenés que orar, tenés que tener una comunicación con el Señor, tenés que tener una comunión, tenés que tener una cercanía, tenés que entender que Él está cerca tuyo y que Él te oye. ¿Sí?
Y esto lo demuestra Bartimeo. Bartimeo, ¿cuánto tiempo habrá pasado leyendo la Biblia si nació ciego? Pero él escuchó de Jesús. Y dice que cuando él escucha de Jesús, él comienza a gritar y a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué increíble la petición de Bartimeo. ¿Sí? Primero, porque es el primero en la Biblia que vemos que lo reconoce como el Hijo de David. Y cuando él estaba diciendo Hijo de David, estaba reclamando la promesa del Señor que del linaje de David iba a venir un Salvador. Y él, al decirle Hijo de David, estaba diciendo: mi Salvador, ten misericordia de mí. ¿Y qué problema tenía Bartimeo? ¿Cuál era la enfermedad de Bartimeo? ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo? Era ciego. Y él no le estaba reclamando: Señor, sáname. Señor, libértame de esta enfermedad. Él pedía misericordia. Él reconocía su condición. Hermano, hoy vivimos en una iglesia, lamentablemente, donde se acerca al Señor a reclamarle, a reprocharle, a decirle: Señor, o a ponerse en el lugar del Señor y decirle: yo declaro, yo decreto, yo digo. ¿Qué vamos a decir si somos nada delante de su presencia, hermano? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es lo único que yo pudiera creer que tengo derecho a reclamar? Solamente misericordia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos como ese fariseo que decía: Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, y por eso reclamaba. Creía que por sus méritos iba a alcanzar el favor de Dios. Pero sin embargo había uno, dice, en la puerta, que no se animaba a entrar, pero que de la puerta golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. Ten misericordia de mí. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos y entendemos nuestra condición delante del Señor, no podemos exigir ni reclamar nada. Solamente confiar en su misericordia, que es mucha, como decía David. Confiar de que Él está ahí dispuesto para aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia. Y entender que su voluntad se va a hacer si Él quiere, no por lo que yo pueda llegar a hacer. Y otra cosa importante: orar confiados en sus méritos y no en nuestros méritos. ¿Sí? Confiar en lo que Él ha hecho por nosotros, y que lo que ha hecho nos da la garantía de que recibiremos misericordia y gracia para nuestras vidas. Amén. Y este Bartimeo se encuentra con este Jesús, a clamarle, a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y este Bartimeo, al igual que nosotros, en ese encuentro con Jesús, al Jesús detenerse, lo que podemos ver es que alcanza gracia delante de Dios. Jesús podía seguir tranquilamente su camino. Él no podía detener toda la multitud. Había un propósito delante. Era simplemente un mendigo el que estaba al costado. No era alguien de renombre, no era alguien importante en el lugar. Pero sin embargo, este Jesús, nuestro Señor, se detuvo. Y es aquí donde vemos la gracia del Señor. ¿Sí? Es aquí donde vemos la misericordia del Señor obrando. Bartimeo, cuando decía: Señor, ten misericordia de mí, es porque él también sentía que era un pecador y que estaba padeciendo por sus pecados. Él sabía, él creía lo que la multitud le dijo. Porque muchos, yo me imagino, cuando estaba ahí lo habrán acusado. ¿Viste lo que te pasó? Sos un pecador, porque la gente es así, hermano, ¿no es así? La gente es así. La gente es así, lamentablemente. Y este Bartimeo se había creído ya lo que la gente le había dicho. Por eso que clama por misericordia. ¿Saben que hay una diferencia entre la misericordia y la gracia? A mis hermanos ya lo saben, los del discipulado. Y la misericordia es que Dios no nos dé lo que merecemos por nuestros pecados. ¿Sí? La misericordia apunta a... Lo anoté a esto, sí, porque tengo muchas cosas en la cabeza. La misericordia apunta a la miseria del pecado. ¿Sí? Y es que Dios no nos castiga como merecen nuestros pecados. ¿Sí?
Nosotros por nuestros pecados, como declara la palabra, ¿qué recibimos? Juicio. Y ese juicio trae muerte sobre nuestras vidas. Y ese es el castigo del pecado, la muerte. Por nuestros pecados, todos merecemos la muerte. ¿Sí? Es por eso que Pablo decía que nosotros en nuestros delitos y pecados estábamos muertos, separados de Dios, esperando un castigo, un juicio sobre nuestras vidas. Pero sin embargo, la misericordia de Dios, que dice su palabra que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que no es producida por el hombre, sino que proviene directamente e incondicionalmente de Dios. Dios tuvo misericordia de este Bartimeo como lo tuvo de tu vida y de mi vida, y no nos castigó como merecían nuestros pecados. ¿Sí? Y no solo eso, y no solo que tuvo misericordia, sino que también usó de su gracia y derramó de su gracia sobre nosotros, y que la gracia que Dios nos da, que Dios nos bendice a pesar de que no lo merecemos. ¿Sí? No solo que detuvo el juicio y el castigo sobre nuestros pecados, sino que también y encima, sin merecerlo, nos bendijo a pesar de que no lo merecía. Y este encuentro con Jesús que tuvo Bartimeo es el mismo que tuvimos un día vos y yo. Recibimos misericordia y alcanzamos su gracia. Y hoy disfrutamos bendiciones, hermanos, que no merecíamos, ni merecemos, ni llegaremos nunca a merecer. Yo cada vez que miro y veo mi vida, yo digo, Señor, yo miro para atrás y me doy cuenta que no merezco estar donde estoy. No merezco tener lo que tengo, porque no he hecho nada. Porque todo lo que recibí fue solamente tu gracia, Señor. Tu gracia que se ha manifestado sobre mi vida. Porque si no hubiera salido a mi encuentro, si no te hubieras detenido por mí, como lo hiciste con Bartimeo, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ese Bartimeo? Ni siquiera aparecería en la Biblia, porque fue que pasaron y era uno que gritaba, un loco más. Pero la Biblia lo deja registrado. Porque Jesús se detuvo. Y cuando Jesús se detuvo en ese lugar y detuvo toda la multitud, te imaginas esta escena, porque Jesús no era que viene como nosotros de 4 o 5. Jesús venía con una multitud de miles y miles de personas detrás, que lo golpeaban, que lo apretaban. Y este Bartimeo gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense que era tan insoportable el grito que le decían, callate, basta. Basta, está ocupado el maestro. Nos vamos para otro lado. Dejen ya que vamos apurados. Pero Jesús dice que se detuvo. ¿Sí? Se detuvo y le mandó a llamar. Jesús escuchó en medio de todo el griterío, en medio de todo el tumulto, escuchó la voz de este ciego desesperado que clamaba por misericordia. Amén. Porque, hermano, cuando un hijo de Dios clama, puede estar sucediendo lo peor del mundo en esta tierra, en el universo entero. Pero cuando un hijo de Dios clama su oración, traspasa el cielo y los cielos de los cielos y llega delante del trono del Señor. No hay nada que impida que Dios nos escuche. No hay nada que impida que Dios no atienda nuestro ruego, nuestra oración. Y este Bartimeo clamaba allí, desesperado, desahuciado. Y Jesús se detuvo. Y no solo que se detuvo, sino que le dijo, tráigame. Acérquenmelo. Y si Jesús dijo eso, no era porque era un vago, vieron como nosotros a veces, no. Era porque había mucha gente. Vayan a buscarlo, le escuchó que estaba a lo lejos. Vayan a buscarlo, pues, ¿quién es? Tráiganlo. Dice que le dijeron a aquellos que le decían callate, callate, ahora le decían, Barti, te llama, él ya cambia la actitud, como le decía Jesús antes era cargoso. Te llama, vení, levantate, ya había cambiado la actitud. Porque se dieron cuenta que para Jesús, aún el peor mendigo era importante. Y lo mandan a llamar, y lo acercan a la presencia del Señor. Y se encuentra con Jesús. Y es ahí donde Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Saben que esta historia no está porque sí tampoco allí en la Biblia, si usted ve todo el contexto. Anteriormente se encuentra una petición de Juan y Jacobo, los apóstoles, los discípulos del Señor, que también le pidieron cosas al Señor.
¿Sí? ¿Usted recuerda que Juan y Jacobo le dicen, Señor, nosotros queremos que uno esté a tu diestra y el otro a tu derecha? Pero sin embargo, en un contraste totalmente diferente se encuentra este Bartimeo, que no pedía un lugar en ningún lado, que no pedía algo lujoso, que no pedía algo provechoso para su vida, para desperdiciarlo en su vida, sino que pedía misericordia. Y dice que cuando lo mandan a llamar, él arroja su capa, ¿sí? Y saben que la capa, yo creo que una vez lo han hablado acá de la capa y quiero hacer esta aclaración. Voy a poner la imagen 1, le voy a mostrar lo que es la capa, lo que se conoce como el talit, ¿sí? La 1. Ese es un talit, ¿vieron? Lo que tienen los judíos hasta el día de hoy. Eso es un talit, ¿lo ha visto usted? Sí, amén. Bien, ahora la 2. A diferencia de los talit que conocemos hoy, los talit son unos mantos que tienen un montón de flecos. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, estos talit tenían 4 flecos, ¿sí? Y declaro la palabra, si usted lo quiere buscar, porque te voy a decir dónde dice eso. En el libro de Números, cuando Dios le manda a decir que hagan los talit, los mantos, que luego se conocen como capa, que luego se conocen como talit por la traducción del griego, tenían 4 cordones, y estos cordones, no viene al caso, pero quiero aclararlo esto porque una vez lo escuché predicar, y habían dicho que esto hacía referencia a la promesa del Señor, y no es así. Dice la palabra que estos cordones hacen referencia a los mandamientos del Señor. Le dice, le pondrás 4 cordones en las puntas que representan los 4 extremos de la tierra. ¿Para qué? Para que recuerdes a donde vayas, a todos los extremos de la tierra, y no te olvides de mis mandamientos. ¿Sí? Bien, eso es una aclaración aparte entre paréntesis. Y este talit no tenía uno de colores, Bartimeo. Usted imagínese que los judíos en ese entonces solamente llegaban a tener un talit durante toda su vida. El talit era lo más importante para ellos, era lo más íntimo. Aquel que era rico podía llegar a tener 2. Es por eso que Jesús le dice, y si tú tienes 2 capas, dale una a tu hermano que no tiene, porque se los consideraba rico, ¿sí? Pero todo judío tenía este talit. Y imagínense en Bartimeo. Bartimeo solamente tenía en su propiedad, o como su único bien, un talit, una capa. Y esa capa era la que lo cobijaba, la que lo tapaba, la que usaba quizás de almohada, o la que tendía delante de las personas para que tiren sus diezmos, sus ofrendas. Era lo único que tenía. Pero cuando escuchó que le dijeron, levántate, que te llama, dice que él, ¿qué hizo? Arrojó la capa. Arrojó la capa. Amén. Yo imagino ahí, decir, Bartimeo, la capa, ¿qué me importa la capa? Me está llamando Jesús. Amén. Mi milagro está ahí adelante. Mi Salvador está ahí adelante. Este Bartimeo nos enseña que a él no le importó su bien más preciado, que era su capa, para ir detrás de Jesús. Amén. Amén. Para Bartimeo todo lo demás pasó en segundo plano ante el llamado de Jesús. Porque cuando Jesús nos llama, hermano, porque yo creo que Dios te ha llamado, porque son muchos los llamados, porque Dios te ha llamado, para responder a ese llamado, todo lo demás tiene que pasar a un segundo plano. Todo lo demás tiene que dejar de importarte para correr detrás de este Jesús que te llama. Yo no me imagino cuántas veces habrá saltado Bartimeo, toda la vida tirado, postrado ahí. Pero cuando llamó Jesús, de un salto se levantó y dejó todo. Y pensaba en mí, cuántas veces Dios me llama a mí, cuántas veces Dios habla a mi corazón. Y yo sigo poniendo excusas, y yo sigo poniendo pretextos, y yo le sigo poniendo complicaciones al Señor. Trato de acomodar al Señor a mi agenda y no acomodarme yo al Señor. Y vivo así, lamentablemente. No entiendo, ¿por qué no puedo entender lo que entendió este ciego Bartimeo? ¿Sabe que a pesar de que Bartimeo era ciego,
Él pudo ver lo que otros no pudieron ver. Él pudo reconocer a Jesús como el Salvador, cuando los judíos ni siquiera podían imaginar que este era el Jesús de la profecía. Él pudo reconocer quién era el que llamaba. Dejar todo atrás, dejar todos sus bienes atrás y correr detrás de Jesús para encontrarse con Él. Y cuando se encuentra con Jesús, que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice, maestro, que recobre la vista. Una confesión de fe. Maestro, que recobre la vista. Él está diciendo, yo creo que tú tienes el poder para sanarme. Yo creo que tú tienes el poder para quitarme de esta dificultad, de este problema, de este destino triste que me toca atravesar. Y dice que Jesús al instante le sanó. Al instante fue sano. Y cuando fue sano dice que comenzó a seguirle. Dice el libro de Lucas. Dice el libro de Lucas 18:43, ¿sí? Que habla lo mismo. Dice acerca de Bartimeo, y luego vio de ver y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Amén, dice eso nomás. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. ¿Sí? Y este es el punto donde quiero llegar, hermanos. Dice que Bartimeo, cuando recibió la vista, cuando fue sanado, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cuando atendió el llamado del Señor, dice que comenzó a seguirle. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros aquí hemos recibido un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos hemos sido sanados? ¿Cuántos hemos sido librados? ¿Cuántos hemos visto el favor de Dios? ¿Cuántos hemos sido bendecidos cuando no teníamos nada? Cuando teníamos un destino incierto, cuando pensábamos que estábamos destinados a vivir en la miseria, en la pobreza, en la escasez, y hoy está bendecido. Y no solo materialmente, sino emocionalmente. Hoy estás rodeado de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Hoy tienes esperanza de un porvenir mejor, porque es así, tenemos esa esperanza en nuestros corazones. ¿Y de cuántas cosas nos sacó el Señor también? ¿De cuántas cosas nos sacó el Señor? Y ahora yo me pregunto, ¿para qué creemos que Dios nos sacó de la situación y del lugar donde estábamos? ¿Para qué cree usted que Dios nos sacó de donde se encontraba? ¿Para qué cree usted que Dios hizo el milagro y la obra que hizo en su vida? ¿Para qué lo hizo? Para que yo tenga una vida bendecida, como se predica en muchos lugares, para que yo alcance el éxito de mi vida, mis sueños, mis anhelos. ¿Para qué? Para que yo sea feliz aquí en la tierra. ¿Para qué? Para seguirle. Bartimeo lo entendió claramente. Cuando él recobró la vista, él comenzó a seguir a Jesús. Y vimos gente que Dios ha sanado, ha salvado, ha librado, ha restaurado, y todavía no sigue a Jesús. No entiende quién es este Jesús que está llamando. ¿Saben que Bartimeo, yo me ponía a estudiar porque me senté a estudiar, estuve como 2 semanas estudiando esto. Bartimeo, sin tener, como les decía, teología, simplemente haber escuchado un poquito de Dios, de Jesús, Bartimeo comprendió lo que muchos teólogos, eruditos, estudiosos de la Biblia habían definido como el propósito del hombre. Teólogos que yo imagino se rompieron la cabeza estudiando. Tuvieron de reuniones en reuniones y reuniones y reuniones para ponerse de acuerdo. Y declarar lo siguiente, lo que dicen las confesiones de fe, sobre la cual han surgido la iglesia, dice lo siguiente, miren. ¿Cuál es el propósito del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Amén. Amén. Y Bartimeo lo entendió. ¿Por qué? Porque él no volvió a buscar la capa. Él siguió a Jesús porque sabía que en Jesús estaba su mayor bien. Sabía que con Jesús no iba a necesitar más nada. Amén.
Porque ese es nuestro propósito. Glorificarlo a Dios. Vivir para Él. Disfrutar de su presencia. Hermano, usted no puede vivir amargado si está en Cristo. Si usted vive amargado, si usted vive triste, si cada vez que hay acá, que viene acá hay que decirle, hermano, sonría, usted no está en Cristo. Usted no conoce a Cristo. Y no le estoy diciendo que no hay problema, hay dificultades, enfermedades, persecuciones, y vienen peores cosas aún. Pero hay un gozo en nosotros y una esperanza que nos motiva a seguir adelante, a seguir confiando, a seguir sosteniéndonos en este Jesús que nos ha llamado, que nos impulsa, que nos motiva, que nos hace creer, que nos hace soñar. El otro día hablaba el pastor Alejandro en la reunión de hombres acerca de la profecía de David cuando cantamos, cuando el Señor nos hiciera volver a la cautividad. ¿Usted recuerda esa canción? Y era una profecía que decía David. Y hablaba de este tiempo. Y nosotros somos los que hemos vuelto de esa cautividad, de esa esclavitud al pecado. Nosotros somos los que fuimos rescatados. Entonces, si nosotros somos esos, nuestra boca se tiene que llenar de risa. ¿Sí? Nuestra lengua de alabanza. Amén. Tenemos que cambiar de vida, de actitud. Porque eso es vivir en Cristo. Que va a llorar, sí va a llorar. Pero no va a morir llorando. El gozo va a volver. Por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría, declara su palabra. Y Bartimeo lo entendía muy bien. Bartimeo no dijo no a esa vida que llevó. Dijo no a ese bien más preciado que tenía y siguió detrás de Jesús. Siguió detrás de Jesús. Y tenemos que seguirle a Jesús, hermano. Y usted dirá, yo le sigo. Yo le estoy siguiendo a Jesús. ¿De qué manera le estamos siguiendo a Jesús? ¿De qué manera le estamos siguiendo a Jesús? ¿Se está glorificando Dios en nuestras vidas? ¿Es Jesús glorificado en nuestras vidas? Y no estoy hablando de algo extraordinario que vos estés haciendo. Estoy diciendo de algo que están viendo los demás, los de afuera. ¿Están glorificando a Dios por verte? ¿Están glorificando a Dios por verme, por ver mi vida? ¿Están diciendo cuán grande es este Dios que cambia, que transforma? ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Cómo le estamos siguiendo? Este seguirle, hermano, en otras palabras, es un servirle. Nosotros debemos seguirle y servirle. Seguirle y servirle. Hasta el último día de nuestra existencia, seguirle y servirle. Saben que hoy en las iglesias se habla mucho de restitución, ¿sí? Yo por ahí escucho esas palabras muy rebuscadas y digo, ya saben por dónde vienen. Y la verdad que sí, Dios restituye. Pero no solo lo material, como prometen muchos por ahí. Dios restituye nuestro lugar de origen. Saben que el hombre, leíamos recién, que fue creado para glorificar a Dios y disfrutar del bien, de su plenitud, como lo hizo Adán y Eva en un principio. Y Dios nos restituye a ese lugar. Hoy nosotros podemos disfrutar de sus beneficios y bendiciones y sentirnos hijos y cambiar de posición cuando éramos en otro tiempo extraños, criaturas, desechados, alejados de Dios, y hoy ser hijos es una restitución que solamente Dios hace. Y cuando nosotros entendemos el lugar que estamos ocupando hoy, hermano, no podés vivir de menos, no podés sentirte de menos, no podés vivir con como decimos siempre, con el semblante caído, con el corazón dolido. No podés, porque Jesús ha llamado a tu vida y te ha llamado con un propósito. Amén. Respondamos al Señor. Respondamos al Señor. Esa es la diferencia entre los llamados y los escogidos. Los escogidos responden el llamado, sin medir lo que cuesta seguirle a Dios. Porque cuesta seguirle a Dios, cuesta seguirle a Cristo. Pero no estamos midiendo qué es lo que me cuesta. Yo no estoy midiendo qué es lo que me cuesta. Bartimeo no midió qué era lo que le costaba. Si yo tengo que seguir a Jesús, voy a perder la moneda que me hacía todos los días.
Bartimeo estaba mirando más allá de lo que veían sus ojos naturales y de lo que veía la multitud. Bartimeo veía realmente a este Salvador con el cual se encontró y el cual le había dado una esperanza de vida eterna. Por eso, mi hermano, en esta mañana tomemos la decisión, como decían prédicas atrás, de seguirle y de servirle a Cristo. Sigámosle y sirvámosle a Cristo como Él se merece. Porque Él no te llamó para que te quedes en tu lugar. No te llamó para que vengas a disfrutar de la iglesia como si fuera un club. Bueno, allá me tratan bien, allá me abrazan, en mi casa me gritan, me pegan, pero allá los hermanos me apapachan. Por eso voy. ¿Saben cuántas personas escuché? No, yo voy porque me siento bien. No tenés que venir porque te sentís bien. Tenés que venir a buscar a Cristo para seguirle y para servirle. Porque ese es tu propósito. Hay muchos que están orando, ¿cuál será mi propósito? Orá, porque muchas veces me han dicho, amigo, orá, fíjate qué quiere Dios para tu vida. ¿Sabes qué quiere Dios para mi vida? Y entiendo que Dios quiere que yo le glorifique en mi vida y que disfrute de su presencia. Ese es el propósito sobre mi vida, sobre tu vida y sobre la vida de todo hombre. Que Dios sea glorificado y que puedas disfrutar del bien, de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Hay bendición en Cristo? Amén. ¿Hay bendición? Amén. Hay bendición. No hablamos que no hay bendición. Hay bendición en Cristo. Amén. Pero hay que responder a ese llamado. Amén. Hay que venir a Cristo. Amén. Decía Pablo, mi Dios puede suplirá todas las cosas que están escondidas. ¿En dónde? En Cristo Jesús. No tenía que hacer una ofrenda especial. Están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la plenitud del hombre. Por eso, como empezamos, gracias a Dios por Cristo y a su nombre. Póngase de pie. Vamos a orar.